Mucho antes de que la modernidad y los productos procesados alteraran el paisaje culinario, las cocinas salvadoreñas de los años 70 eran santuarios de sabiduría y paciencia. En aquel tiempo, el aroma del fogón dictaba el ritmo de la vida, transformando ingredientes humildes en banquetes memorables que definían la identidad de un pueblo. Estos 21 bocadillos representaban la esencia de la cocina de antaño, donde el ingenio suplía la escasez. Y uno de los últimos de esta lista le va a despertar algo que tenía dormido desde hace décadas. Empecemos con el número 21, el dulce de semilla de marañón artesanal. En las ferias de los años 70, el dulce de semilla de marañón era el rey absoluto de los canastos de mimbre, un tesoro gastronómico que definía la identidad de los pueblos. Su preparación era un ritual de paciencia que comenzaba con la recolección manual de las singulares semillas grises que cuelgan del fruto jugoso. Estas debían ser tostadas en comales de barro caliente sobre brasas de carbón. Un proceso delicado donde el humo y el calor hacían que la cáscara crujiera, liberando ese aceite natural tan característico y penetrante. Una vez liberada la almendra blanca de su armadura quemada, se procedía a triturarla suavemente para conservar su textura. El siguiente paso era la creación del alma del dulce, una miel de panela espesa, enriquecida a veces con canela o clavos de olor, cocinada a fuego lento en grandes ollas de cobre hasta alcanzar el punto de hilo exacto. El verdadero secreto de los artesanos residía en el movimiento rítmico y constante con una paleta de madera de cedro, que evitaba que la mezcla se pegara mientras integraba la crocancia de la semilla con la viscosidad oscura del dulce. Al final, la melaza hirviente se vertía con maestría sobre hojas de huerta frescas, que aportaban un aroma vegetal sutil mientras el dulce se enfriaba al aire libre. El resultado eran bloques sólidos y brillantes que resplandecían bajo el sol de la tarde, ofreciendo a los comensales un contraste perfecto entre el toque amargo del tostado y el dulzor profundo de la caña de azúcar, un sabor que hoy vive en la nostalgia. Antes de continuar, suscríbete y dale me gusta para que más personas puedan redescubrir estos bocadillos tradicionales casi olvidados de nuestra cocina salvadoreña. 20. Tortitas de flor de izote en alguaste. La flor de izote, flor nacional de El Salvador, no solo adornaba los jardines y veredas en los años 70, sino que se erigía como la protagonista indiscutible de un bocadillo salado tradicional. Este manjar, cátaro cargado de identidad, es hoy una rareza que pocos se atreven a elaborar debido a su laborioso y minucioso proceso artesanal. La faena comenzaba con la recolección de los pesados racimos de flores blancas y carnosas que coronan los arbustos. Con una paciencia casi meditativa, las cocineras retiraban los centros o pistilos amargos, conservando únicamente los pétalos más tiernos y pálidos. Tras una limpieza rigurosa, estos se sumergían brevemente en agua hirviendo con una pizca de sal marina, ablandando su fibra sin perder su estructura. Una vez escurridos, los pétalos se envolvían en una capa generosa de huevo batido a punto de nieve firme, creando pequeñas nubes de textura aireada. Cada tortita se sumergía en manteca de cerdo caliente, donde el fuego transformaba el blanco en un dorado radiante y crujiente. Sin embargo, el toque magistral venía después. Las piezas se bañaban en una salsa espesa de alguaste, ese emblemático polvo verde obtenido de la pepitoria tostada y molida finamente en piedra. Esta unión creaba una combinación visual de verde y oro que cautivaba la mirada antes de seducir al paladar. El resultado final ofrecía una experiencia sensorial única. Una textura sedosa y un sabor terroso que desaparecía suavemente al primer bocado, rescatando la esencia misma de la tierra salvadoreña. 19. El atol de piñuela de cosecha. El atol de piñuela representaba la esencia misma de la paciencia rural en las cocinas de antaño, siendo mucho más que una simple bebida. Era un rito de resistencia y sabiduría ancestral. Las piñuelas, pequeños frutos ácidos de apariencia escamosa que crecen protegidos en los cercos de espinas de las zonas más áridas, exigían un respeto casi ceremonial desde el momento de su cosecha. Para su preparación, los frutos debían ser cortados con extremo cuidado y sometidos a un proceso de asado directo sobre las brasas. Este paso era crucial para retirarles los vellos externos que, de otra forma, irritan severamente la piel y la garganta. Una vez limpias y despojadas de su aspereza, las piñuelas se machacaban con fuerza para extraer su jugo agridulce, el cual posee un carácter vibrante y único. Este néctar se combinaba luego con una base de masa de maíz que había sido fermentada por lo menos 24 horas, lo que le otorgaba esa acidez característica tan valorada por los conocedores. Esta mezcla se vertía en grandes ollas de barro negro, donde se añadía pimienta gorda,
clavos de olor y rajas de canela que perfumaban cada rincón de la casa con un aroma nostálgico. La cocción duraba horas bajo el sol o la luz de la luna, requiriendo un brazo incansable que moviera el líquido espeso con una paleta de madera para evitar que se pegara al fondo. El resultado era una bebida de un color rosado pálido y consistencia aterciopelada, cuyo sabor, que oscila magistralmente entre lo picante y lo dulce, desafiaba los sentidos y brindaba un refugio de calor durante las noches frescas de diciembre. 18. Conserva de chilacayote cristalizado. El chilacayote, esa calabaza de cáscara dura y pulpa intensamente fibrosa, se transformaba en las cocinas de los años 70 en una joya transparente que, al servirse, parecía auténtico cristal tallado. No era un dulce para impacientes. Su metamorfosis exigía un dominio absoluto de los tiempos y los elementos. Para lograrlo, las manos expertas de las abuelas pelaban el fruto con precisión y lo cortaban en trozos geométricos perfectos, casi escultóricos, que luego se sumergían en una mezcla de agua con cal durante una noche entera. Este paso era vital. La cal actuaba como un agente fortalecedor que endurecía la superficie exterior, asegurando que la pieza mantuviera su forma intacta frente al calor intenso del fogón. Al día siguiente, tras lavarlos repetidamente para eliminar cualquier rastro mineral, los trozos se sumergían en un almíbar de azúcar blanca purificada. Allí se cocían por tiempo indefinido a fuego muy lento, en un proceso donde el dulce penetraba cada fibra interna, volviéndolas translúcidas como el vidrio bajo la luz. El proceso culminaba con un secado artesanal al aire libre, donde los trozos reposaban protegidos por finas telas para evitar a los insectos, permitiendo que el sol de la tarde terminara de sellar el exterior. El resultado final era una obra de arte comestible. Una costra azucarada que crujía ruidosamente al primer bocado, revelando un interior jugoso, suave y fresco que conservaba la esencia de la huerta. Era una golosina noble, cargada de historia, que hoy, lamentablemente, ha sido desplazada por dulces industriales genéricos que carecen de esa alma y dedicación. 17. Empanadas de plátano con poleada de canela. Aunque las empanadas de plátano todavía se encuentran en los mercados actuales, la versión que reinaba en los años 70 poseía una mística y una profundidad de sabor radicalmente distintas. La diferencia fundamental residía en el uso de la poleada auténtica, una crema artesanal elaborada desde cero con maíz natural y no con las mezclas instantáneas de sobre que predominan en la modernidad. Todo comenzaba con la elección de la materia prima. Se seleccionaban plátanos maduros en su punto exacto, con la cáscara ya manchada de negro, señal inequívoca de que sus azúcares se habían concentrado. Estos se cocían con todo y piel para preservar su almidón natural y obtener una masa maleable y firme. Una vez formadas las pequeñas esferas de masa dorada, se procedía al corazón del manjar, el relleno. Se trataba de una crema espesa preparada con leche recién ordeñada, espesada con granos de maíz blanco molidos finamente en piedra y perfumada con rajas gruesas de canela de Ceilán. Al sellar cuidadosamente la masa sobre el relleno, las manos artesanas daban vida a un óvalo perfecto que se sumergía en aceite hirviendo. Allí la piel exterior se transformaba hasta adquirir un color café brillante y una textura levemente crujiente. Al servirlas, todavía calientes, se rodaban sobre azúcar morena granulada. Al romper la costra con el primer bocado, la empanada liberaba un vapor aromático y un río de crema blanca y sedosa que contrastaba visualmente con el amarillo intenso del plátano, ofreciendo un consuelo dulce que hoy parece pertenecer a un tiempo más pausado y auténtico. 16. Nuegados de yuca en miel de atado. Los nuegados de yuca representaban la cúspide de la textura en la merienda salvadoreña de antaño. Todo comenzaba con la selección de la yuca más blanca y harinosa, que debía ser rallada a mano hasta obtener una pulpa fina y húmeda. Esta masa se mezclaba con queso de terrón desmoronado, aportando un toque salino que equilibraba el perfil del plato. Con manos expertas se formaban pequeñas esferas o tortitas que se lanzaban con cuidado a una sartén profunda con manteca de cerdo hirviendo. El sonido del burbujeo era la señal de que la magia estaba ocurriendo. El exterior se volvía una costra crujiente de color canela, mientras el corazón de la yuca permanecía suave y elástico. Pero el alma de este bocadillo era su baño de miel de atado de panela. En una olla aparte se disolvía el bloque de azúcar oscura con agua, rajas de canela y unos cuantos clavos de olor, reduciéndose hasta que la mezcla adquiría un brillo profundo y una densidad que bañaba la cuchara de madera. Al servir los nuegados, se derramaba esta miel hirviente sobre ellos, permitiendo que el dulce se filtrara por las grietas del tostado,
Era un festín visual ver el contraste entre el blanco interior de la yuca y el negro azabache de la miel de caña. Comerlos era un ritual de dedos pegajosos y una satisfacción que hoy, entre tantas harinas procesadas, es casi imposible de replicar con la misma autenticidad. 15. Marquesote de huevo horneado en leña. El marquesote de los años 70 no era un simple pan esponjoso, era una obra de arte de la repostería rural que dependía enteramente de la fuerza del brazo y el calor del barro. En aquellos tiempos no existían las batidoras eléctricas en los pueblos, por lo que una docena de huevos se batía rítmicamente con un molinillo de madera en un tazón de cerámica grande, hasta que la espuma alcanzaba una altura impresionante y una firmeza que desafiaba la gravedad. Se incorporaba con movimientos envolventes la harina de arroz finamente tamizada y el azúcar, cuidando de no romper las burbujas de aire que le darían su ligereza característica. La cocción se realizaba en hornos de barro precalentados con ramas de nance, que aportaban un aroma ahumado imperceptible pero vital. El marquesote se vertía en moldes de lata rectangulares y se vigilaba con ojo clínico a través de la boca del horno. El resultado era un bloque dorado, alto y seco, con una corteza superior que se quebraba apenas al tacto. Se solía cortar en rombos perfectos y era el compañero inseparable de una taza de café de palo recién chorreado. Su textura era única, firme por fuera, pero con una capacidad increíble para absorber el líquido del café sin desmoronarse, liberando un sabor puro a huevo y vainilla natural que hoy ha sido sustituido por esencias químicas y polvos de hornear industriales. 14. Totopostes de maíz con mantequilla de lavadero. Los totopostes eran el bocadillo de viaje y de campo por excelencia, una pequeña esfera de maíz que guardaba en su interior el secreto de la conservación natural. Para prepararlos, se utilizaba maíz blanco que había sido nixtamalizado con ceniza en lugar de cal, lo que le otorgaba un sabor más terroso y suave. La masa se trabajaba con una cantidad generosa de mantequilla de lavadero, aquella que se recolectaba de forma artesanal y que tenía un color amarillento intenso y un olor a leche fresca. Se formaban bolitas del tamaño de una canica grande que luego se horneaban 2 veces para extraer toda la humedad. Este proceso de doble horneado era lo que les daba su nombre y su fama. La primera vez se cocían para darles estructura y la segunda se dejaban a una temperatura más baja para que se deshidrataran por completo, volviéndose extremadamente quebradizos. Al morder uno, el totoposte estallaba en 1000 pedazos dentro de la boca, liberando el sabor salado de la mantequilla y el tostado del maíz. Era común ver a los abuelos cargando bolsas de manta llenas de totopostes para compartirlos durante las tardes de lluvia. Hoy en día, la producción masiva ha dejado de lado esta técnica manual, prefiriendo galletas de trigo que no poseen esa esencia de campo y esa textura rústica que definía la merienda de los 70. 13. Dulce de camote con piña y naranja. El dulce de camote de los años 70 era una explosión cromática y de sabor que aprovechaba la dulzura natural de los tubérculos de la estación. Se seleccionaban camotes de pulpa naranja vibrante o morada intensa, que se asaban primero para concentrar sus azúcares y luego se hacían puré. Este puré se colocaba en un perol de cobre, un utensilio indispensable para que el dulce no se pegara y adquiriera un brillo especial. El toque distintivo lo daban la piña rallada y el jugo de naranja agria, que cortaban la pesadez del azúcar y aportaban una acidez refrescante que sorprendía al paladar. La preparación requería de un punto exacto, el cual solo se lograba después de horas de mover la mezcla con una paleta larga. Viendo cómo el color se oscurecía y la textura se volvía densa y brillante, se añadían trozos de canela entera que quedaban atrapados en la masa como tesoros escondidos. Una vez listo, el dulce se extendía en tablas de madera cubiertas con papel de estraza y se cortaba en cuadritos cuando aún estaba tibio. Cada bocado era una combinación sedosa que se deshacía en la lengua, dejando un rastro de fibra de piña y el perfume de los cítricos. Este bocadillo ha desaparecido de las mesas modernas, sustituido por gelatinas y postres refrigerados que carecen de la complejidad y el calor de este manjar artesanal. 12. Quesadillas de arroz con queso de terrón. No se puede hablar de los años 70 sin mencionar la quesadilla de arroz, pero no la versión comercial que encontramos hoy, sino aquella que se hacía con queso de terrón auténtico y crema ácida de rancho. El proceso iniciaba días antes, poniendo a remojar el arroz para luego molerlo en piedra hasta obtener una harina finísima. El queso de terrón, con su textura granulosa y su sabor fuerte,
Se desmoronaba a mano y se mezclaba con la harina de arroz, azúcar, huevos y la crema espesa que se recolectaba de la superficie de los cántaros de leche. La mezcla se dejaba reposar para que los sabores se integraran y la masa creciera de forma natural. Antes de entrar al horno de leña, se espolvoreaban semillas de ajonjolí sobre la superficie, que luego se tornaban oscuras y aromáticas con el calor. El aroma que desprendía la quesadilla al hornearse era capaz de detener a cualquiera que pasara por la calle. El resultado era un pan denso, húmedo y con un equilibrio perfecto entre lo dulce de la masa y lo salado del queso maduro. La parte más codiciada eran las orillas, donde el queso se caramelizaba y creaba una costra crujiente de sabor intenso. Esta receta se ha perdido en gran medida porque el queso de terrón artesanal es cada vez más escaso, y el proceso de molienda de arroz ha sido reemplazado por harinas industriales. 11. Hojuelas de harina con miel de panela y anís. Las hojuelas eran el símbolo de la festividad y el ingenio culinario, especialmente populares en las celebraciones de fin de año de la década de los 70. Su preparación era un espectáculo visual. Se estiraba una masa simple de harina de trigo, agua y un toque de sal hasta que se volvía tan delgada que era casi transparente. Estas láminas se cortaban en formas irregulares o se enrollaban sutilmente antes de ser sumergidas en aceite muy caliente. En segundos, la masa se inflaba y creaba 1000 burbujas de aire, transformándose en una estructura frágil y dorada que recordaba a las hojas secas de los árboles en otoño. Lo que elevaba a la hojuela de ser una simple masa frita a un bocadillo inolvidable era la miel de anís. Se preparaba una reducción de panela con una cantidad generosa de semillas de anís estrella, que infundían el almíbar con un aroma licoroso y especiado. Al momento de comerlas, se vertía la miel con un cucharón de madera, dejando que el líquido se depositara en las oquedades de la masa frita. El sonido del primer mordisco era un crack seco que resonaba en toda la habitación, seguido por la dulzura del anís que llenaba la boca. Eran tan ligeras que uno podía comer varias sin darse cuenta, pero su elaboración manual y el cuidado que requiere su fragilidad han hecho que cada vez sean menos comunes en las ferias modernas. 10. Semita de pacho con dulce de piña artesanal. La semita de pacho era la reina de las panaderías de barrio, un bloque denso y dorado que guardaba en su centro un tesoro de fruta natural. A diferencia de las versiones actuales, en los años 70 no se utilizaban mermeladas industriales cargadas de colorantes. El relleno comenzaba con piñas maduras que se pelaban y picaban finamente a mano, para luego cocerlas durante horas con atado de panela y canela hasta que la fruta se deshacía y se convertía en una pasta oscura, fibrosa y profundamente dulce. La masa de la semita se elaboraba con harina integral y abundante manteca, lo que le daba esa textura que se deshace en la boca, conocida popularmente como pacho por su forma plana y compacta. El montaje era un proceso digno de admirar. Se extendía una capa de masa sobre una bandeja de lata, se cubría con una sábana generosa de dulce de piña y luego se tapaba con otra capa de masa que se decoraba con un enrejado de tiras finas o linderos. Al hornearse, el aroma del azúcar caramelizada y el trigo tostado inundaba las calles, atrayendo a los vecinos con su promesa de dulzor. El resultado era un pan con una base crujiente, un corazón húmedo y una tapa que se desboronaba al tacto. Cortada en cuadros grandes, la semita de pacho era el combustible de las tardes de trabajo y el premio de los niños después de la escuela, un balance perfecto entre la rusticidad del grano y la elegancia de la fruta tropical. 9. Conserva de coco rallado con colorante vegetal. En las fiestas patronales y los parques de los 70, las conservas de coco eran pequeñas joyas de colores que deslumbraban a la vista antes de conquistar el paladar. La preparación iniciaba con la selección de cocos secos, cuya carne blanca y firme se extraía con cuidado para ser rallada en hebras largas y gruesas. Este coco se sumergía en un almíbar espeso de azúcar blanca que se cocinaba en peroles de cobre, donde el movimiento constante de la paleta evitaba que la mezcla se quemara, permitiendo que el coco absorbiera todo el dulzor y se volviera casi transparente en su cocción. Lo más característico era el uso de colorantes vegetales en tonos rosa encendido, verde menta o amarillo canario, que daban a las conservas una apariencia festiva y alegre. Una vez que la mezcla alcanzaba el punto de bola, se vertía en grandes bandejas y se dejaba enfriar al aire libre. Al solidificarse, el azúcar creaba una costra fina que atrapaba la humedad del coco, resultando en un bocado que era a la vez crujiente por fuera y jugoso por dentro. Hoy en día, las conservas industriales suelen ser demasiado secas o empalagosas,
perdiendo esa textura de hebra de coco natural que las hacía tan especiales en las manos de las dulceras tradicionales de San Vicente o Santa Ana. 8. Pan de banano con trozos de nuez criolla. El pan de banano de los años 70 era el ejemplo perfecto de cómo la cocina salvadoreña aprovechaba la generosidad de la tierra sin desperdiciar nada. Se utilizaban bananos pasados, aquellos cuya cáscara estaba completamente negra y cuya pulpa se había vuelto un almíbar natural. Estos se machacaban con un tenedor hasta obtener un puré rústico, que se mezclaba con mantequilla derretida, huevos de gallina de patio y harina tamizada. Pero el ingrediente que hoy ha desaparecido de esta receta era la nuez criolla, recolectada de los árboles locales, que se quebraba manualmente para obtener trozos irregulares que aportaban un sabor amaderado y una textura sorprendente. El batido se hacía a mano, buscando que el aire se integrara para que el pan creciera en el horno de leña. La superficie se decoraba con rodajas de banano que se caramelizaban con el calor, volviéndose de un color ámbar oscuro. Al salir del horno, el pan desprendía un perfume intenso que mezclaba la fruta madura con el tostado de la nuez. Era un pan pesado, húmedo y lleno de matices, muy alejado de los queques ligeros y artificiales de la actualidad. Cada rebanada contaba la historia de un árbol de banano en el patio trasero y de la paciencia necesaria para esperar a que la fruta alcanzara su punto máximo de sabor antes de transformarse en este bocadillo inolvidable. Y si te está gustando descubrir estos bocadillos salvadoreños olvidados de los años 70, suscríbete y dale me gusta para no perderte lo que está por venir. 7. Arroz con leche y cáscara de limón real. Aunque el arroz con leche parece un postre universal, la receta salvadoreña de hace 5 décadas tenía un ingrediente secreto que hoy es casi imposible de encontrar: el limón real. Este cítrico, de cáscara gruesa y rugosa, aportaba un aceite esencial mucho más aromático y menos ácido que el limón común. El arroz se cocía primero en agua con una raja de canela de Ceilán hasta que el grano reventaba y se volvía suave. Luego, se añadía leche pura, recién traída del cantón, que aún conservaba toda su grasa y creosidad natural, junto con trozos grandes de la cáscara de limón real. El truco estaba en la cocción lenta, permitiendo que el arroz absorbiera la leche hasta que la mezcla adquiriera una consistencia casi de natilla. No se usaba leche condensada ni evaporada. Toda la dulzura venía del azúcar de caña y toda la cremosidad venía de la reducción del líquido. El plato era una nube blanca salpicada por el marrón de la canela y el verde pálido de la cáscara cítrica. Al comerlo frío o tibio, el sabor del limón real limpiaba el paladar después de cada bocado dulce, creando una experiencia refrescante que hoy se ha perdido debido a la sustitución de ingredientes naturales por conservantes y saborizantes de vainilla sintética que opacan el sabor del grano. 6. Torrijas de pan de yema en dulce de atado. Las torrijas eran el bocadillo estrella de la Semana Santa y las tardes lluviosas, una transformación magistral de un pan sencillo en un manjar de dioses. Se utilizaba pan de yema, un panecillo redondo y rico en huevo que se dejaba endurecer un par de días para que pudiera absorber los líquidos sin deshacerse. El proceso comenzaba pasando cada rodaja de pan por una mezcla de leche y canela para luego envolverlas en un huevo batido a punto de nieve tan firme que parecía una nube. Estas rodajas se freían en aceite abundante hasta que el huevo formaba una capa dorada y protectora. La magia final ocurría cuando las torrijas fritas se sumergían en un perol de miel de atado de panela hirviendo, aromatizada con pimienta gorda y clavos de olor. El pan actuaba como una esponja, succionando el almíbar oscuro hasta que su peso se duplicaba. Al servirlas, la miel goteaba de los bordes del pan, creando un espectáculo visual de reflejos color caoba. La textura era una combinación fascinante: la suavidad del pan empapado, la ligereza del huevo frito y la viscosidad de la miel. Este bocadillo ha ido desapareciendo porque requiere una preparación por etapas que consume mucho tiempo, algo que la vida moderna ha ido restando a nuestras cocinas, dejando atrás el aroma de la panela quemada que definía los hogares salvadoreños. 5. Empanadas de leche de burra. A pesar de su nombre curioso, las empanadas de leche de burra no llevaban leche de ese animal, sino que hacían referencia a un dulce de leche extremadamente espeso y blanquecino que recordaba a las famosas golosinas de antaño. Este bocadillo se preparaba con una masa de plátano muy maduro, cocido y molido, que servía como envuelta para un relleno de poleada de leche espesada con maicena y perfumada con esencia de vainilla blanca.
A diferencia de las empanadas comunes de poleada, estas se distinguían por un relleno mucho más firme y un proceso de doble fritura que les daba un exterior extremadamente crujiente. Eran pequeñas piezas de color tabaco que, al ser partidas por la mitad, revelaban un centro de un blanco inmaculado, creando un contraste visual impactante. Se rodaban por azúcar fina mezclada con canela en polvo, lo que les daba un brillo escarchado bajo la luz. Eran el bocadillo favorito en los puestos de comida de las ferias de los pueblos, donde se servían en porciones de 3 sobre una hoja de huerta seca. La combinación del plátano frito con la crema dulce y fría del interior era una experiencia sensorial que hoy ha sido reemplazada por rellenos de chocolate o cremas industriales, que no poseen la delicadeza de la leche de burra artesanal. 4. Ayote en miel de cosecha de noviembre. El ayote en miel era el bocadillo que marcaba la transición del año, una preparación que celebraba la cosecha de la calabaza criolla de cáscara verde y dura. El secreto de los años 70 residía en no pelar el ayote, sino en cortarlo en trozos irregulares, a hachazos limpios, para que la cáscara ayudara a mantener la forma de la pulpa durante la larga cocción. Los trozos se colocaban en una olla grande de barro, alternando capas de ayote con trozos de atado de panela, canela entera y jengibre machacado, que le daba un toque picante y medicinal muy característico. La olla se tapaba con hojas de huerta para sellar el vapor y se dejaba al fuego durante toda una noche. El resultado era un ayote que se había transformado por completo. La pulpa naranja se volvía de un color café brillante y translúcido, y la cáscara se suavizaba hasta poder comerse. El líquido se reducía a una miel espesa y oscura que parecía petróleo dulce, cargada con los jugos de la fruta y las especias. Era un bocadillo rústico, potente y profundamente aromático que se servía en platos hondos de barro. Hoy, la falta de tiempo ha hecho que el ayote se prepare de forma rápida, resultando en una pulpa deshecha y un almíbar ralo que no tienen nada que ver con la joya cristalizada de los 70. 3. Coyoles en miel de panela y canela. Los coyoles son los frutos de una palma espinosa que hoy casi nadie se detiene a recolectar, pero que en los años 70 eran la base de un bocadillo que ponía a prueba la paciencia y los dientes de los comensales. El proceso era laborioso. Primero había que quitar la cáscara exterior dura para llegar a la pulpa amarillenta y fibrosa que rodea la semilla. Estos frutos se golpeaban ligeramente para que la miel pudiera penetrar hasta el centro y luego se ponían a cocer en un almíbar de panela muy denso. Lo que hacía especial a los coyoles de esa época era que se cocinaban hasta que la pulpa se volvía una especie de goma dulce y elástica. El sabor era una mezcla única de coco, nuez y caña de azúcar. Visualmente parecían pequeñas esferas de ébano flotando en un mar de miel oscura. Comerlos era toda una técnica. Se debía succionar la miel y luego roer la pulpa pegada a la semilla central, que es una almendra blanca también comestible si se lograba romper la cáscara interna. Este bocadillo ha caído en el olvido debido a la dificultad de obtener el fruto y a que el paladar moderno prefiere cosas más fáciles de masticar, perdiendo la diversión de este reto culinario tan salvadoreño. 2. Jocotes en miel de azúcar y pimienta gorda. El jocote de Corona, con su piel roja y su pulpa jugosa, era el protagonista de este bocadillo que anunciaba la llegada del verano. En los años 70, los jocotes se preparaban en una miel que no solo era dulce, sino también especiada con pimienta gorda, lo que les daba un perfil de sabor complejo y adulto. Se les hacía una pequeña incisión en forma de cruz para que no estallaran y para que el azúcar penetrara hasta el hueso. Se cocían a fuego muy bajo, cuidando que la fruta no se deshiciera, manteniendo su forma redonda y provocativa. El resultado era un postre de un color rubí intenso, donde la acidez natural del jocote jugaba con el dulzor del almíbar. La pimienta gorda soltaba su aroma a clavo y nuez moscada, elevando el plato a algo mucho más sofisticado que una simple fruta en conserva. Se servían tradicionalmente en pequeños cuencos de vidrio para que se pudiera apreciar la transparencia de la miel y el brillo de la fruta. Era el bocadillo perfecto para las tardes calurosas de abril, ofreciendo un equilibrio entre frescura y dulzor que hoy ha sido olvidado en favor de sorbetes artificiales y bebidas carbonatadas. 1. El relajo tostado para chuparse los dedos. Llegamos al puesto número 1 con una preparación que no es un dulce, sino el alma de la cocina salvadoreña de los 70, que a menudo se consumía solo como un bocadillo crujiente y aromático, mientras se preparaban las grandes cenas. El relajo es una mezcla de semillas y especias: pepitoria, ajonjolí, cacahuetes, canela, laurel, tomillo y chiles secos.
En aquellos años, las abuelas tostaban esta mezcla en un comal de barro a fuego lento. El sonido de las semillas de ajonjolí saltando y el aroma de los aceites esenciales liberándose por el calor creaban una atmósfera hipnótica en la cocina. Aunque su fin principal era ser molido para salsas, era muy común que los niños y adultos tomaran puñados de este relajo recién tostado y salado para comerlo como una botana natural. Era una explosión de texturas, el crujir de la pepitoria, la cremosidad del cacahuate y el perfume de las hierbas secas. Era esencialmente el trail mix salvadoreño original, libre de químicos y lleno de energía. Ver el comal lleno de estos colores tierra, desde la crema del ajonjolí hasta el rojo oscuro de los chiles, es una imagen que define una era donde el sabor se construía desde la semilla. Recuperar el hábito de tostar nuestro propio relajo es volver a conectar con la base de nuestra gastronomía. Un bocadillo real, impactante y lamentablemente hoy casi olvidado. Luego de haber recordado estos 21 bocadillos salvadoreños olvidados de los años 70, nos encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estos bocadillos sería la primera que te gustaría que regresara a tu mesa? Cuéntanos en los comentarios. A ver cuántos elegimos el mismo. Y hablando de elegir, la mejor elección que podemos hacer es ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir recordando la verdadera comida que hoy en día se está olvidando. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo. Ahora sí, nos